¡pa! Vaca mora, del potrero, becerrero, de Tuxtilla, trono de montar quesilla, o el caballo caballero, sin piquetes de avispero, me comí el panal entero, porque ya entendí la maña, la ciencia no me es extraña, sano crezco allá en la grama, porque oigo y veo el programa, y el que sabe, y al que sabe no lo engañan. Campo y milagro, luz y murmullo, te seduce y es tan tuyo. Veracruz agropecuario, produce orgullo. Yo le dije una vaquera que me regalara un beso. Ay, qué alegría escuchar el Toro Requesón con el trío Jojocapa para darnos la bienvenida a nuestro Veracruz agropecuario. Gracias por acompañarnos, gracias por seguir esta transmisión que usted sigue a través de la gran señal de Radio Televisión de Veracruz. Gracias a quien nos escucha en Radio Más, a quien nos sintoniza por TV Más y por supuesto a través de las redes sociales. Transmitimos de Jalapa para el mundo y hoy hablando de un tema que tiene que ver muchísimo con la producción y la economía regional, pero con una perspectiva global. Se trata de aprender a utilizar, aprovechar los recursos de manera eficiente y sustentable. Así que hablaremos de una práctica de gran tradición en los ranchos, en el campo, como lo es el pastoreo, hablando de la alimentación del ganado. Sin embargo, esta práctica que es ancestral requiere de destreza, de técnicas y de nuevas maneras también de tecnologías y de técnicas. Así que para platicarnos sobre el manejo sustentable de la alimentación bajo pastoreo, hoy está con nosotros el doctor Jesús Rodríguez Jarillo, quien es investigador de la UNAM, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y específicamente del Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería Tropical, El Clarín, que se encuentra en Tlapacoya, en Veracruz, y de quien somos grandes aliados. Así que con este tema comenzamos nuestra emisión. Antes veremos o vamos a recordar algo que ya nos han platicado, esta alternativa, esta tecnología que se desarrolla justamente allá en la parcela del Clarín, en Tlapacoyan. Nos referimos al botón de oro. En este caso a mí me tocó platicar sobre la planta denominada botón de oro o girasol mexicano, cuyo nombre científico es Tithonia diversifolia, que tiene muchas características interesantes para la ganadería tanto de ovinos como de bovinos. Es una planta de fácil establecimiento, establecemos por estacas, crece muy rápido, hasta 4 metros en unos 6 meses, y tenemos una alta producción de hoja, cerca de 2,000 kilos por cada 12 semanas y la misma cantidad de tallo. Ambos tallos y hojas son muy interesantes porque tienen una alta digestibilidad y en particular las hojas tienen mucha proteína cruda, lo cual lo convierte en un forraje muy promisorio para la ganadería del trópico húmedo de México. El correcto manejo de las praderas y la rotación de pastoreos forma parte de la información que un ganadero o una ganadera debe conocer para aprovechar de forma sustentable los recursos de su rancho o de su unidad de producción pecuaria. Para platicarnos justamente del manejo sustentable del pastoreo, hablando de la alimentación del ganado, está con nosotros el doctor Jesús Rodríguez Jarillo, investigador del Rancho Escuela del Clarín de la UNAM, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y un hombre con quien siempre es un gusto conversar. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a ti, Isela, y a todo Veracruz Agropecuario y a las personas que están aquí atrás de cámara, como siempre muy amables, y sin ustedes somos poco. Oiga, ustedes hacen un trabajo importantísimo en la extensión del conocimiento y en la formación de cuadros también. Sabemos pues de la gran tradición de este rancho allá en Tlapacoyan, de este centro de investigación de la UNAM en Tlapacoyan, y han aprendido también a hacer familia. Platicábamos ahorita durante el corte que justo acabamos de escuchar a su asesor de tesis. Así es, al doctor Epimenio Castillo. Así es, y pues somos ahora colaboradores muy cercanos, todos los días estamos trabajando y viendo de qué manera podemos hacer las cosas más prácticas, respaldadas por un proceso de investigación para el productor.
Oye, ¿cuáles fueron los escenarios? Sin entrar en años para no hacer cuentas, pero ¿sobre qué temas investigaban? Y a propósito de los nuevos paradigmas ambientales, ¿sobre qué temas están ahora mismo ustedes Fíjese trabajando? que, por ejemplo, en el caso de mi tesis fue sobre evaluación de 24 líneas de Cajanus caján, el frijol de árbol, allá en 1988. Okay. Y de ahí, resultados de esos trabajos terminaron en evaluación de taninos. Wow. Desde entonces ya empezábamos a trabajar en algo que ahora se está viendo con mayor fortaleza, ¿no? Por ejemplo, los taninos, los fenoles, los terpenos, las saponinas, cómo de alguna manera pueden ayudarnos a mitigar el efecto de los parásitos en los rumiantes, ¿no? Por ejemplo. Y de alguna manera algunos de ellos están estudiados y avalados en cómo disminuyen los macro y microorganismos del rumen para disminuir las bacterias y arqueas metanogénicas. O sea, Wow. son una alternativa también para disminuir la producción de metano. Exactamente. Estamos viendo justamente, hablando de esas sustancias, doctor, y las repercusiones ambientales que tienen, vemos una gráfica para quien nos escucha en radio. Descríbanos, por favor, este asunto de la carga animal y su efecto en las praderas. Claro que sí, mire, uno de los aspectos sumamente importante cuando yo hablo de pastoreo y sistemas de pastoreo, pastoreo boazán, pastoreo rotacional, pastoreo de alta densidad, pastoreo regenerativo, todos deben de manejarse con el mismo principio, y el principal principio es ver cuál es la carga animal que yo puedo manejar. Claro. Si yo sé exactamente cuánto forraje tengo para darle de comer a los animales hoy, eficientemente, óptimamente, de esa manera puedo hablar de una mejor rentabilidad de mi rancho por hectárea, de productividad por hectárea. Necesito saber cuánto forraje tengo en el potrero donde voy a meter los animales hoy para realmente meter los animales que se pueden mantener ahí. De lo contrario, como le dice un productor a otro productor, ¿cuántos animales puedo tener en mi rancho? Una vaca por hectárea. Pero no, nosotros hemos tenido cargas animales 2, 3 y hasta 4 vacas por hectárea bajo condiciones de pasturas tropicales, donde el aspecto más importante es la recuperación de la pastura. Claro. Entonces, saber cuánto forraje hay y tener claro que del 100% del forraje, el animal solo se lleva un 20, un 30, máximo un 40%, y con eso tenemos, si tiene 3,000 kilos, se va a llevar 1,200 kilos disponible para los animales. Si divide 1,200 kilos entre lo que consume una vaca de 500 kilos, le alcanza para mantener 60 vacas un día. Entonces, eso para mí sería la clave del éxito y la mejora de los sistemas de producción en el trópico. Aprovechar óptimamente cada hojita, cada gramo de materia seca, para con eso realmente pensar en una mayor producción. Por ejemplo, miren, aquí nosotros metemos los animales hoy y puede ser que meta una alta densidad, que es la otra parte de carga animal también importante, y bajamos la cantidad de forraje presente en un 40%, dejamos el 60%, e inmediatamente debemos de retirar los animales de ese potrero, de esa división, para que la planta se recupere adecuadamente. Claro. Y cuando ya alcance arriba la curva a emparejarse, ahí tenemos que nosotros ver. En ese periodo de recuperación, miren, ahí podemos ver qué pasa con el pastoreo tradicional y el pastoreo intensivo. Como los pastos en el pastoreo intensivo se están sin que los toquen, hay el triple o el cuádruple de producción de hijatos, que es la unidad estructural de crecimiento de las plantas, creciendo contra el tradicional, donde solo crecen un poquito y ya no pueden seguir creciendo porque las vacas están ahí. Y entonces, incluso la concentración de sus carbohidratos se desvanece muy rápidamente y no acumulan tantos como lo es. Ahí podemos ver, por ejemplo, materia seca producida cada 27 días. Necesitamos saber cuál es la cantidad de materia seca de forraje disponible que tenemos en cada rancho, en cada zona, en cada lugar. Y esto es muy fácil. Cuando nosotros manejamos un pastoreo intensivo, podemos tomar en 3, 4, 5 potreros, como potreros ventana, donde vamos y hacemos un muestreo. Nuestros estudios y trabajos que hemos realizado con el doctor Epigmenio Castillo indican que con 3 muestras, una en la parte más alta o rica en forraje, otra en la parte media y otra en la parte más baja pero representativa, cortamos, promediamos, y con eso el productor puede tener una idea muy clara
no tan precisa, pero sí muy clara, de la disponibilidad de materia seca que tiene en 50 por 50 centímetros. Lo puede llevar a 1 hectárea y decir, ¿sabes qué? Tengo 3,000 kilos de materia seca. Y de esos 3,000 kilos puedo aprovechar 1,000 kilos. Claro. Y con 1,000 kilos, como le decía hace un momento, tiene para mantener 50 vacas sin problema. Entonces ya de ahí lo que tiene que hacer es un número de divisiones que puede empezar con 2, ojalá tuviera 5 o 10. ¿Sí? Yo creo que con 10 es más que suficiente. 5 está perfecto para empezar, donde pastan hoy fuertemente los animales aquí. 2, 3 días los cambia y esta pradera empieza a crecer. Claro. Y entonces, en breve, tenemos un resultado impresionante. Exacto. Cuando las asociamos con árboles, ciertamente el productor dice mi producción de forraje disminuye, y tiene toda la razón. En este trabajo que también desarrollamos en Clarín, es pasturas mejoradas de Eurocloa o braquiaria en Melia Cederac, podemos ver pasto que está en la misma condición pero sin árboles, y el mismo pasto bajo 1,000 árboles de piocho o de Melia Cederac, y la producción de materia seca se redujo al 50%. Mientras con árboles se produjeron 4,000 kilos, sin árboles 4,000 kilos, con árboles 2,000. Pero volvemos a hacer la misma cuenta. Si yo digo, aprovechamos el 40%, me quedan 800 kilos, lo divido entre 12.5 kilos que come una vaca por día y me alcanza para 40 vacas. Claro, y además pienso también en la protección que eso le da a tus suelos, ¿no? No, y todos los beneficios. Por ejemplo, y todos los beneficios, exacto. Bajo sombra, una vaca... Bajo sombra y sol, la vaca que está en sombra tiene 2 grados de temperatura menos que la que está en sol. Fisiológicamente y sobre todo en la parte reproductiva es una gran ventaja para esa vaca. Claro. Tiene menos problemas. ¿Sí? Exacto. Además, el hecho de que la vaca incremente su temperatura corporal implica que tiene que hacer un gasto energético para regular esa temperatura. Entonces tiene pérdida por 2 lados, ¿no? Claro. La que incrementa y la que va. Y vean ustedes, por ejemplo, el resultado en proteína que tenemos bajo sol y bajo sombra. Ya bajo sol es un buen valor de proteína el que tenemos, pero bajo condiciones de sombra, 2 puntos porcentuales hemos obtenido. Y la digestibilidad de esa materia seca es alta. Y ven ustedes en esa foto cómo el pasto lo tenemos al pie del tallo del árbol, al pie de la troza. O sea, es hermoso ver eso. Es hermoso, y habla también pues digamos, de una conciencia que necesitamos, que no es para mañana, que era para ayer, y que necesitamos abrirnos a estas propuestas y aplicarlas en el rancho, incluso hasta como una suerte de inversión, doctor, ¿no? En términos ambientales, en términos ecológicos. Claro, finalmente todos estamos preocupados por el calentamiento global. Y todos pues decimos, las vacas producen mucho metano. No, la industria, nosotros, todos producimos muchos gases de efecto invernadero, y sobre todo metano, pero principalmente CO2, metano que se transforma en CO2 y que permanece en el ambiente por muchísimos años. ¿Qué necesitamos para eso? Tener más plantas creciendo. Claro. El pastoreo, ustedes entran hoy, pastan, quitan 40%, 30%, tiene que crecer y necesita hacer fotosíntesis. Y la fotosíntesis necesita CO2. Y ese CO2 se queda en las hojas, se queda en los tallos y se queda en la raíz. Y el que se queda en la raíz se almacena por muchos años. Wow. Y además beneficia porque los exudados que llevan CO2 son los que alimentan a microbios, macro y microorganismos del suelo. Y es lo que hace que ese suelo se vuelva mucho más fértil y que tengamos recuperaciones de pastos a los 25, a los 28 días con excelentes calidades en cuanto a calidad nutritiva se refiere, ¿no? Claro. Entonces, realmente debemos de pensarlo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista paisaje. Si tenemos un paisaje precioso como el que se puede apreciar aquí, las cosas están funcionando bien. Exacto. Simple y llanamente las vacas están contentas, las vacas están felices porque tienen suficiente materia seca y de muy buena calidad para satisfacer su requerimiento. Doctor, ¿y estos manejos de praderas, esta rotación de pastos o de pastoreo que nos está comentando, cómo hacerle para que el productor adopte estas tecnologías? Fíjese que ese siempre ha sido el problema y aparte de que tenemos problemas porque cuando usted le dice a un productor siembra árboles, el productor dice, uy no, sembrar árboles es sembrar problema, y tiene razón, porque para tramitar el proceso de aprovechamiento de un árbol tiene que venir hasta Jalapa, y si está en Misantla, si está en Tlapacoya, si está
no sé, prefiere mejor que el árbol se muera ahí solito. Pero yo creo que manejando política pública y que ayude a que nuestras instituciones de alguna manera resuelvan eso favorablemente para el productor, le faciliten simplificación administrativa, podríamos entonces decirle al productor, porque también la otra cosa que dice el productor es que ¿cómo le hago yo para sembrar árboles en mi rancho? ¿Me llevo las vacas a la sala de mi casa? Pues no, ¿verdad? No, porque su señora no lo va a dejar. Pero lo que sí puede hacer es, este año, sembrar una franja de 20 metros a todo lo largo. ¿Sí? Claro. A todo lo largo del rancho, y ahí meter a alta densidad una especie arbustiva como Tithonia diversifolia que ya se ha hablado y que el doctor Epigmenio ha presentado en varias ocasiones aquí en este programa. Una especie de rápido crecimiento como la que ya se mencionó, que es Melia cederac, que en todos lugares tenemos árboles nativos que se pueden utilizar, y una especie de lento crecimiento como es el caso del cedro y caoba. Claro. O el piocho, ¿no? Como el piocho sería de rápido crecimiento. Y por ahí traíamos una gráfica donde si nosotros asociamos a alta densidad, rápido crecimiento piocho, lento crecimiento, una especie maderable de muy buena calidad parecida al cedro que se llama comúnmente aguacate, a los 8 años las tenemos de 16 metros de alto. Claro. Entonces, a los 8 años nos podemos llevar todo el piocho para uso industrial como madera y dejarle todo el espacio al aguacate, que es de lento crecimiento, para que desarrolle. Y abajo nuestras vacas pastando. Entonces, realmente es una forma de que el productor pueda ir ingresando los sistemas silvo a su rancho a través de franjas. Hace una franja este año, dentro de 3 años hace otra franja, y poco a poco ir avanzando en el establecimiento de su rancho como sistema silvo. Claro, con una mirada regional, local, global también, ¿no? Sí. Y en diferentes plazos, ¿no? Es correcto, porque al momento en que él mete franjas, si alguien le puede ayudar, tiene ese declive, pues su franja la mete contra la pendiente, ¿no? Para que además le ayude a detener su suelo y a producir más suelo. Claro. Doctor, ¿existe alguna gramínea más recomendable? Esa es una excelente pregunta. Bueno, uno dice excelente pregunta cuando sabe la respuesta, ¿verdad? Pero a veces sí está difícil. Fíjense que nosotros estamos haciendo estudios y hemos trabajado con especies nativas excelentes, pero claro, si alguien quiere ir hacia una mayor rentabilidad, puede inclusive pensar hasta en algunos fertilizantes aplicados estratégicamente, e incluso fertilizantes de tipo orgánico que funcionan excelentemente bien, como la propia Tithonia. Trabajos realizados en Cuba indican que la Tithonia en el suelo, tapada, en 6 meses, tiene un rendimiento como si aplicara urea, ¿no? Entonces, por decirlo de alguna manera. Entonces, realmente las especies que nosotros hemos manejado, tenemos resultados de algún panicum, que ha dado muy buenos resultados en sombra, disminuye su producción, pero su calidad aumenta. Y también ahorita estamos trabajando con especies, con híbridos de Eurocloa o brachiaria. Algunos de los que están saliendo, todavía no podemos decir estos son los buenos porque estamos en el proceso de evaluación, pero de los que más repuntan son, por ejemplo, Mulato 2, un poco Cobra y Caimán de los Eurocloa, pero todavía no lo tenemos al 100% nosotros. Hay uno nuevo que le están llamando Talismán, que también lo estamos evaluando y próximamente vamos a venir con ustedes para darles esos datos. Qué linda esta gráfica, doctor, con esa paleta de verdes. Quiero decirle que todas esas especies que ustedes ven ahí están entre Tlapacoyan y Papantla. Ajá. Y todas son especies nativas, a excepción de la que se le ve vainas, que es Crathylia argentea. Y Crathylia argentea tiene la característica de producir forraje en la época de seca. ¡Wow! Entonces, en estos casos se justifica muchísimo una especie introducida, ¿no, doctor? Sí, ahí está lo que les comentaba, ¿no? Como vemos como en un principio no se alcanza a ver bien la gráfica, pero en un principio el piocho gana altura y se va quedando el aguacate, pero cuando llegamos a los 8 años, los dos alcanzan la misma altura y vemos una plantación de igual manera como la tenemos ahí, todos crecidos igual. Podemos llevarnos el de rápido crecimiento ya como aprovechamiento, ya como madera industrial, y se queda el otro. Recordar, nunca está de más recordar los beneficios secundarios o colaterales, diría yo, de árboles y arbustos, porque ni siquiera son tan secundarios, me parece que son bastante... No, bastante primarios. Mire, ahí tenemos dentro de los beneficios secundarios, por ejemplo, los metabolitos, como taninos, como terpenos, como saponinas, que benefician no tan solo a
se dice defaunar, pero disminuir parásitos en el rumen, sino también a disminuir las bacterias metanogénicas que producen metano. Si nosotros damos, miren, por ejemplo, ahí tenemos el Enterolobium cyclocarpum, el orejón o parota, que tiene saponina, y estudios realizados en México indican que puede dar una ganancia diaria de peso igual a la del uso de concentrado. Sí. Y tiene saponinas que disminuye la producción de metano. Wow. Oiga, doctor, yo recuerdo que en alguna charla que tuvimos con usted nos hablaba de la importancia de provocar encuentros también entre el diálogo de saberes que ustedes de manera permanente tienen, por ejemplo, como académicos y coproductores, pero también entre académicos y entre sus pares. Acerca de esta especie, alguna vez un investigador de la UB nos decía que en algunas regiones, para algunos productores, decía que les daba timpanismo al animal. Sin embargo, él, con una serie de evaluaciones y de resultados, pudo comprobar que no, y además fue una excelente opción de alimentación para caprino, ganado caprino. Es correcto, ¿no? Es correcto, y son de las cosas que tenemos que analizar, porque finalmente son de los recursos que tenemos y que a veces nada más hay que darles un pequeño empujoncito, claro, algún tratamiento un muy simple giro. O momento también de utilización. Experiencia similar es la que tenemos con el doctor José Manuel Palma en Colima, quien dice que tiene cierto grado de toxicidad en los animales, pero todo lo contrario lo tenemos con el doctor Juan Carlos Cubera en Yucatán, ¿sí? Investigador connotado de allá, donde evaluó precisamente parota y pudo ver que los borregos la consumen ávidamente, solo que el doctor Q cortó las orejas, como le dicen allá, las vainas, las vainitas, las puso a solear ahí en el cemento, las secó perfectamente, luego las molió y como tal, ya molidas, secas, se las dio a los borregos y tuvo una ganancia similar a la de los borregos que consumieron concentrado. Entonces, dígame, o sea, el costo de producción de 1 kilo de parota en harina es muy diferente al costo de producción de 1 kilo de concentrado. Claro. Además de todo lo que trae consigo, por ejemplo, producir 1 kilo de concentrado implica mucho gasto económico, implica granos que pueden ser utilizados para otros fines como la alimentación humana. Y si usamos parota, por ejemplo, en este caso así seca y molida, estamos favoreciendo al ambiente porque todo ese material que se produce normalmente en el campo se mete a la alimentación. ¿Sí? Y como estamos metiendo valores de proteína de 18, de 20%, hacemos que la fibra que llega del forraje, porque tiene que comer el concentrado, o en este caso la parota, y luego comer materia seca de forrajes, ese forraje que llega al rumen con la proteína que tiene la parota o por ejemplo la titonia, aumenta la degradación en rumen. Entonces la tasa de pasaje de esa materia seca es menor y entonces al estar menos tiempo en el rumen, pues va a producir menos gases. Exactamente. ¡Wow! Es fantástico toda esta información, doctor, y la manera en que usted lo explica también tan clara, tan accesible. Estoy segura que habrá personas que quieran conocer mucho más de estos temas que ustedes desde este Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería Tropical, el Clarín, promueven. Una recomendación final, doctor, y datos de contacto para que quienes quieran conocer más su trabajo. Claro que sí, y lo que nosotros pensamos es de que primero traten de medir disponibilidad de materia seca en sus potreros. No todos los potreros, tomen 3 o 4 potreros como potreros ventana y de ahí empezar a ver. Ya les dije, 3 muestras antes de que entren los animales, las pesan, si las pueden secar en el horno microondas de la cocina de su esposa estaría perfecto, si no al sol, y sacamos el peso seco y calculamos eso por hectárea. Con que aprovechemos el 20% del total, estamos del otro lado porque eso ya nos implica más o menos como 2.5 vacas por hectárea. Y la otra cuestión es diversificar la alimentación a través del uso de especies arbóreas y arbustivas como las que tenemos. Perfecto, pues muchísimas gracias al doctor Jesús Jarillo Rodríguez por haber venido a charlar con nosotros, que le vaya muy bien en todo lo que siga aprendiendo, conociendo y en esta capacidad que tiene, que me parece muy relevante, de compartir el conocimiento. Felicidades por todo eso y gracias, doctor. Gracias a ustedes, reitero mi agradecimiento a ti, a Veracruz Agropecuaria y a todas las personas que nos hacen favor de proyectarnos aquí. Claro. Muy amables, estamos a sus órdenes en el Rancho El Clarín, en Tlapacoya, en Veracruz. Perfecto, pues gracias de nuevo, saludos a toda la familia de Clarín y a nombre de la familia de Radio Televisión de Veracruz y de Veracruz Agropecuario les agradecemos que nos haya acompañado. Muchísimas gracias y hasta la próxima.